Hola a todos. Esta vez me gustaría hablar de un tema que está un poquito en boga, es un poquito actual, el tema de las drogas y pues su estatus legal. Em, Últimamente pues ha habido desarrollo, especialmente aquí en México, con el tema de la detención de el general Salvador Cienfuegos, con el tema de que se legisló a favor del uso lúdico de la marihuana, etcétera. Y pues bueno, este tema siempre ha sido controversial porque para mucha gente resulta un tanto tabú el hablar de la legalización de las drogas. Me gustaría exponer argumentos a favor de la legalización de todas las drogas, no solamente su consumo, sino también su comercio, cultivo, etcétera, porque hay múltiples argumentos que soportan esta postura, la cual al final del día la legalización de las drogas sería algo bueno para la sociedad. Entonces procedo a elaborar. Primero hay que considerar temas económicos, temas de asignación de recursos como sociedad. Em, y para eso, pues bueno, hay que considerar el tema de que, por un lado, el primero, una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía es su seguridad, el que vaya, el que no nos roben, que no nos secuestren, que no nos maten, ni a nosotros ni a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, mucha gente considera que le quiten impuestos para cuidar, para procurar la seguridad de la ciudadanía como algo bueno. El tema con el estatus legal de las drogas actual, el hecho de que sigue siendo penalizado que la gente distribuya, que la mayoría de las drogas siguen siendo penalizadas después de ciertas dosis, etcétera, si tú nada más estás portando para tu consumo, etcétera, le resta a la sociedad fuerza policíaca para perseguir otro tipo de crímenes. Porque un policía que está persiguiendo o que está deteniendo a algún chavito que está consumiendo drogas, o algún vendedor de poca monta, es un policía que ya no está cuidando las calles de algún asaltante, de algún asesino, de algún violador, etcétera. Es importante hacer énfasis en que desafortunadamente los recursos no son infinitos y no podemos simplemente financiar una cantidad infinita de policías para cuidar todas las cosas que quisiéramos. Si ese fuera el caso, realmente pues la delincuencia sería una cosa del pasado. Esta idea ni siquiera es tan difícil de comprender, es meramente lógica. Un policía que está persiguiendo a algún chavito que vende marihuana en la universidad, es un policía que ya no está persiguiendo a un criminal verdaderamente peligroso. Y es algo que debe darnos que pensar. Ahora bien, otra cosa que pasa con el estatus legal de las drogas y precisamente con las acciones de la policía para perseguirlas, es que este estatus produce incentivos muy perversos en los policías. Hay que recordar que al final del día los policías son seres humanos, son gente como tú, como yo, que sale a ganar dinero, eh, y básicamente es la labor que desempeña lo hace a cambio de un salario. Ahora bien, un policía obviamente tendría la vida más fácil si se dedica meramente a perseguir, como digo, a chavitos portando unas cuantas dosis personales o algún vendedor de poca monta. Evidentemente, esa es la ruta más fácil para que un policía se gane su sueldo. La ruta más difícil sería, por ejemplo, perseguir a criminales más peligrosos, ladrones, asesinos que pudieran estar armados, o a vendedores de mayor categoría, traficantes más violentos, esos que tienen los llamados puntos, los que controlan los puntos en donde se surten otro tipo de consumidores y comerciantes de menor monta, de menor categoría. Sin embargo, la acción de perseguir a criminales más peligrosos pues expone más la vida del policía. Evidentemente, como cualquier otro ser humano, pues el policía está inclinado a seguir el camino de menor resistencia y procurar desquitar su sueldo deteniendo a gente pues menos peligrosa. Ahora bien, otra forma en la que estos incentivos son perversos es debido a la corrupción de los policías, por ejemplo. Se ha sabido mucho de policías que de repente tienen algún chavito y esos mismos están portando estupefacientes, los policías, para después plantárselos en el carro, en la mochila, en el supuesto cateo al joven, al chavito, para poderle extorsionar dinero. Por ejemplo, en ese sentido tengo yo un par de historias personales de cuando estaba más joven, de cosas, de ese tipo de incentivos perversos que crea el estatus legal de las drogas. Cuando yo tenía aproximadamente 16 años, me parece, tiene como 10 años eso, y estaba recién ingresado a la prepa, me acuerdo que una vez unos amigos y yo salimos estos amigos con los que iba caminando cerca de la prepa,
em, pues prendieron, tenían su heater, ¿no? Estaban fumando mota y todo, ¿no? El tema es que inmediatamente llegó una patrulla y pues el instinto de saber que están fumando mota los amigos te hace echarte a correr, ¿no? Porque, pues, digo, se detuvieron para pues, aprendernos, ¿no? Entonces, obviamente corrimos, nos persiguió la patrulla, nos alcanzó, nos subieron, etcétera, ¿no? Lo curioso es lo que pasó después. Realmente, al final del día, los amigos con los que yo estaba tenían apenas suficiente marihuana para llenar una pequeña pipa. Sin embargo, lo que hicieron los policías en ese momento, en lugar de simplemente proceder, dejarnos ir, porque pues la dosis que había ni siquiera era, vaya, no, nadie estaba vendiendo, no, no había nada peligroso tomando lugar, fue asustarnos, fue extorsionarnos, porque se dieron cuenta que éramos, pues, chavitos que no sabían bien la situación legal, etcétera. Lo que hicieron los policías fue asustarnos, haciéndonos creer que el que nos hayan encontrado fuera de la prepa con marihuana iba a causar nuestra expulsión de la prepa, etcétera, con la intención de que, pues, para que no nos llevaran a ningún lado ni nos acusaran con la prepa, etcétera, nosotros, pues bueno, a cambio de eso, les diéramos nuestros celulares. O sea, el estatus legal de las drogas funcionó como herramienta para que los policías nos extorsionaran. ¿Por qué no hicieron otra cosa? Fue una extorsión tal cual. Realmente lo que ocurrió no hubiera tenido consecuencias negativas para nosotros, pero los policías no nos dejaron saber eso. Nos asustaron para poder conseguir que les diéramos nuestras cosas. Algo curioso que también pasó en ese momento fue que cuando llegamos, o sea, después de que la patrulla nos agarró, se acercó donde estaban más patrullas. Por el hecho de que nos echamos a correr, los policías radiaron a otras patrullas. Eran como 3 patrullas para agarrar a 3 chavos de 16 años que tenían una cantidad de marihuana que podría caberte en las puntas de estos dedos. Esas 3 patrullas como integrantes eran 3 patrullas que ya no estaban cuidando los alrededores de asaltantes, de asesinos, de otro tipo de crímenes realmente serios. ¿Por qué? Porque les era más fácil simplemente extorsionar a un par de chavos que ganarse su dinero de forma un poquito más honrada, persiguiendo a criminales peligrosos, por ejemplo, ¿no? Otra historia que esa ya no me pasó a mí, pero es de personas cercanas a mí. A uno de los amigos con los que yo estuve en ese momento, un par de años después le tocó que igual lo catearan, nada más porque sí, porque el chavo tenía rastas, y como tenía igual un poquito de marihuana, consiguieron esos policías extorsionar a su familia para no llevarlo a preso. No, no recuerdo bien cómo eso, creo que le plantaron más marihuana para para hacerlo ver como que él era un distribuidor, y lograron extorsionarle a su familia de una cantidad gigantesca de dinero. Imagínate, o sea, en lugar de perseguir a criminales peligrosos, el estatus legal de las drogas produce incentivos en los policías para que les sea más fácil ganar su dinero y ganar más dinero por atrás, extorsionando gente. Lo mismo pasa a niveles más altos, por ejemplo, como los políticos. Ya en México y en toda Latinoamérica ni siquiera es algo que sea un secreto, es algo que todos sabemos. Los políticos de alto nivel, los políticos de cualquier monta se codean con los narcos. Vaya, realmente esta fachada de perseguir las drogas realmente es nada más sirve para desviar la atención de la policía hacia crímenes que realmente no tienen víctimas, dejando descuidados los crímenes que realmente tienen víctimas y para nada más, porque realmente como los políticos se codean con los narcotraficantes de alto nivel, pues realmente la situación nunca cambia. Ahora bien, el otro tema, la otra razón por la que las drogas deberían de ser legales es por lo siguiente, mera teoría económica. Mera teoría económica es igual una idea muy simple de comprender. La razón por la que los carteles se han vuelto tan poderosos, tan peligrosos, es por cómo igualmente los incentivos del estatus legal de las drogas, del comercio de las mismas especialmente, pues incentiva a ciertas personas a entrar al negocio mientras que deja a otras personas fuera. El hecho de que las drogas sean ilegales hace que la gente que se mete al negocio de la venta, distribución de estupefacientes, etcétera, sean criminales en general duros. Porque, por ejemplo, imagínate la gente algún vendedor de poca monta que solamente distribuye un poquito de estupefacientes en su universidad o en su barrio, lo que sea. Después de un par de encontronazos con la ley, en donde precisamente le llegara a pasar que lo metan a la cárcel o que tengan que pagar una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad, pues pocas ganas le van a quedar
de seguir vendiendo drogas, especialmente si esta persona no es una persona violenta o no tiene el respaldo de un cártel detrás. Entonces, mucha gente simplemente se sale del negocio, mucha gente que no son criminales duros ni violentos, se sale del negocio. Y mucha gente ni siquiera entra en primer lugar porque tiene miedo de estar del otro lado de la ley. Si las drogas fueran legales, mucha más gente se dedicaría a vender drogas, mucha más, porque no tendría el miedo de que la policía lo llegara a meter a la cárcel. Obviamente, tampoco te imaginas que tu tía super cristiana se metería al al negocio de la venta de drogas, no. Pero pues mucha gente más sí lo haría. O sea, hay gente que pues simplemente considera las drogas inmorales, simplemente no se metería en ese negocio, pero mucha gente lo vería simplemente como una buena fuente de ingresos porque no tiene nada de malo realmente. Mera teoría económica, la introducción de nuevos competidores forzaría a todos los involucrados en este mercado, del lado de la oferta, a bajar sus precios para mantenerse competitivos y al hacerlo así, los cárteles tendrían cada vez menos margen de ganancias, reduciendo por lo tanto su poder. El problema de los cárteles y de la desmesurada violencia con la que operan nunca hubiera existido si las drogas fueran legales, porque nunca se hubieran formado estas células de criminales duros, porque nunca se hubiera podido concentrar el poder en un solo lugar. Eso tiene que ver precisamente con el hecho que comentábamos en un video anterior, de que el gobierno es el único capaz realmente de asignar poderes de monopolio. Los cárteles funcionan como oligopolios más bien, en este caso porque son varios, eh, debido a que el gobierno frena la entrada de nuevos competidores especialmente. Como decía Milton Friedman, el Nobel de Economía, desde un punto de vista meramente económico, el papel del gobierno es proteger a los cárteles. Si las drogas fueran legales, los cárteles perderían poder. Ahora bien, más allá de estas implicaciones económicas, mucha gente, por sus intuiciones morales, simplemente no se puede hacer a la idea de que las drogas deben de ser legales. La realidad es que el argumento moral de muchas personas de mantener las drogas como algo ilegal no tiene muchos fundamentos, porque por un lado, el primer ataque hacia esas posturas es tan simple como argumentar, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los demás cómo deben de vivir? ¿Qué sabemos nosotros de las vivencias, luchas, preferencias de otras personas como para poder atrevernos a dictar cómo deben de vivir o atrevernos a pedirle al gobierno que restrinja sus libertades? Si alguien se quiere drogar, eso no es algo que deba de importar a la demás gente. Nosotros no deberíamos, no tenemos ningún tipo de argumento o soporte moral para poder pedirle al gobierno que detenga esa acción. No nos corresponde. Ahora bien, otra preocupación de la gente que está en contra de la legalización de las drogas es la posibilidad de que mucha gente se vuelva adicta. Ese también es un miedo infundado, pues la realidad es que la mayoría de las personas no son propensas a tener adicciones. Algo que nos ha enseñado este nuevo campo de la genética conductual, por más políticamente incorrecto que sea, es que no somos igual, no nacemos con las mismas programaciones y no somos tábulas rasas. La sociedad no puede imprimir en nosotros una cantidad infinita de información y puede moldearnos de forma infinita. Nosotros ya nacemos con predisposiciones. Al menos el 50% de nuestra conducta y preferencias están dictadas por nuestros genes. Entre esas conductas y preferencias se encuentra la propensión a la adicción, tanto como otro tipo de problemas conductuales como la psicopatía, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la esquizofrenia, etcétera. Este tipo de trastornos psiquiátricos son determinados mayormente por nuestros genes. Al menos 50% de la propensión a desarrollar una adicción nace en nuestros genes. Entonces, pensar que todas las personas se van a volver adictas gracias a que las drogas sean más fáciles de conseguir, gracias a que sean legales, es simplemente un argumento sin fundamento. La ciencia no respalda esa noción. No es cierto. Lo segundo es que la otra parte que influye en la propensión de una persona a desarrollar una adicción es el contexto. Y el contexto tiene dos variantes. Una, ¿qué tanto estrés está asediando a una persona? Y dos, también, ¿qué tipo de amistades tiene? El otro 50% de nuestra personalidad, que no está determinado por nuestros genes, está determinado por nuestro contexto único. Cómo reaccionamos a nuestro ambiente alrededor y especialmente cómo emulamos las conductas de las personas del círculo social al que pertenecemos. Entonces, evidentemente, una persona que se junte con
viciosos, va a ser más propensa a tener vicios. Pero reitero, eso requiere primero que tú tengas amistades que sean viciosas. Y no toda la gente es así. No toda la gente tiene la preferencia de juntarse con personas con ese tipo de propensiones para después emularlas. De hecho, más bien la gente que tiene esas propensiones va a ser la que se va a juntar. Como decimos en México, Dios los hace y ellos se juntan. Es totalmente cierto, porque los genes también nos orillan a buscar ambientes que sean más hospitalarios para nuestras predisposiciones. Entonces, no solamente los genes dictan cómo vamos a actuar, sino también qué tipo de amistades vamos a tener. Entonces, realmente, en gran parte, el problema de adicción se va a concentrar en poblaciones de riesgos cuyo riesgo viene determinado por sus genes, no tanto por otras cosas. Ahora bien, la variante del estrés, por ejemplo, un ejemplo para ilustrar esta variante viene a la mano. Durante la guerra de Vietnam, muchos políticos se enteraron de que los soldados estadounidenses en Vietnam habían desarrollado una adicción al opio y a la heroína. Y se preocupaban de que una vez regresaran a los Estados Unidos iban a traer consigo esta adicción, que los Estados Unidos iban a tener que lidiar con una epidemia de adicción al opio, lo cual no fue así. Alrededor del 20% de las personas, solo alrededor del 20% de las personas que se habían vuelto adictas al opio estando en Vietnam, continuaron con su adicción una vez regresaron a Estados Unidos, porque el contexto fue lo que los orilló a desarrollar esa adicción. Por un lado, el hecho de que era normal el consumir drogas estando de aquel lado, y por otro lado, la parte de que era necesario para mantener hasta cierto grado la cordura. Hay un experimento que se realizó, que un científico llamado Bruce Alexander realizó. El experimento lo pueden encontrar bajo el nombre de Rat Park o Parque de Ratas. Este científico se dio cuenta de que los mamíferos tenemos tanta necesidad de tener círculos sociales que la ausencia de ellos puede resultar en comportamientos adictivos. En ese experimento, las ratas eran aisladas y después eran expuestas a unos artefactos que se llaman Skinner boxes, cajas de Skinner, en donde ellos pueden presionar una especie de palanca para autoadministrarse algún tipo de alimento, droga, etcétera. En este caso, el científico había puesto en las cajas de Skinner eh, morfina. Las ratas podían autoadministrarse morfina y pues evidentemente las ratas lo hacían porque para las ratas es tan placentero sentir la acción de la morfina como para los humanos. Lo que pasó después fue lo que es realmente interesante. Las ratas que habían estado sujetas al aislamiento eran las que más propensas se volvían a desarrollar adicción a la morfina. Una vez las ratas estaban en este escenario que le había construido Rat Park, donde podían convivir con otras ratas, etcétera, las ratas eran mucho menos propensas a desarrollar adicción a la morfina, porque tenían esos círculos sociales de soporte entre las ratas. De la misma forma, esto pasa porque tu cerebro tiene cierta necesidad de sentir gratificación. Las amistades, los círculos sociales producen en nosotros, o sea, el tener amigos y el interactuar con ellos, produce en nosotros el mismo tipo de recompensa que inhalar cocaína, que drogarnos, etcétera. Entonces, la ausencia de ese tipo de recompensa nos hace buscar esa gratificación de otras formas. Una de esas es las drogas. Entonces, eso también nos muestra que más allá de creer que las drogas van a ser un problema eterno, es fácil tratar a algunas personas de su problema de consumo de drogas meramente insertándolas o procurando que esas personas tengan un círculo social fuerte, un círculo social en el cual depender. Entonces, estos miedos que informan la decisión de muchas personas de considerar a las drogas algo malo por sí mismo, no tienen fundamentos. Son miedos exagerados. Porque por un lado, para recapitular, la adicción como tal va a estar restringida a las personas con riesgo genético de desarrollar esa adicción e incluso en esos casos meramente cambiarlas de entorno serviría para ayudarlas a batir la adicción. Es muy poca la proporción de personas que va a destruir su vida a través del consumo de drogas. Mucha gente puede consumir drogas durante etapas de prepa, universidad o algún momento estresante de sus vidas y una vez salen de este contexto, continúan sus vidas sin haber sufrido ningún efecto adverso como resultado del consumo de drogas. Entonces,
podemos ver así que ni de forma ni basándonos en argumentos económicos, ni basándonos en argumentos morales, podemos justificar una postura política que favorezca la restricción legal del consumo, distribución, producción de drogas. La realidad es que como sociedad nos convendría mucho más que las drogas fueran legales, meramente porque así podríamos liberar recursos que se van ahorita a perseguir crímenes sin víctimas, como, reitero, el qué decide una persona adulta hacer, o una persona hacer con su cuerpo. Si una persona decide matarse lentamente con el consumo de drogas, no es algo que nos deba de importar. No por despiadado, sino porque esa es una decisión de esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no debe de hacer eso? No sabemos cómo ha vivido. Entonces, el que las drogas fueran legales nos permitiría destinar los recursos económicos que son tan escasos en el tema de policía, ejército, etcétera, a otro tipo de crímenes más serios. Y reitero, meramente la legalización reduciría la violencia en el país eventualmente, porque los carteles perderían tanto poder gracias a la reducción de las ganancias, por donde se le vea el problema de las drogas, los problemas de violencia y los miedos exagerados que la gente tiene de que todos nos volveríamos adictos si es que las drogas fueran legales, no tienen ningún fundamento.